Del jueves para acá me la he pasado muy mal. No, no, la verdad no. Sí, ahorita vengo, espero no decir sandeces porque no sé si voy o vengo. La mitad de la noche me la pasé en el baño, entonces vengo cansado, desvelado. Iba a decir vengo flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones, todo menos flaco, pero, pero sí vengo un poquito maltratado. Entonces, esperemos que todo salga bien por eso. Además, estamos esperando ahí que la parte técnica se solucione. Ahí está. Ahí está. Si alguien me ayuda, por favor, con la luz de aquí del centro, para, para que puedan ver un poquito mejor. Me dicen si se ve, así está bien, o apagamos los de los lados, no sé. ¿Así está bien? Ok, así está bien. Les había mandado ya por ahí en el grupo esta imagen que presentaba precisamente un versículo que se encuentra ahí en Juan capítulo 3, cuando Juan el Bautista dice estas palabras: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y yo les planteaba una pregunta ahí en el mensaje que mandaba el grupo, ¿verdad? Juan habla de ¿cómo se dice? Un decremento, es hacerse más chiquito, pero otros pasajes dicen que tenemos que crecer. Entonces, ¿cómo está la cosa ahí? ¿Tenemos que crecer o no tenemos que crecer? Hace muchos años, en el mundo de la manufactura, de las industrias, apareció esta idea, este concepto: en lo que no se mide, no se gestiona, y lo que no se gestiona, no se mejora. Puse dos nombres aquí porque en realidad esa idea completa, digamos que es el resumen de dos pensamientos, de los dos pensamientos. Uno dijo una cosa, otro dijo otra, pero si los combinamos más o menos, podría quedar una idea así: lo que no se mide, no se gestiona, y lo que no se gestiona, no se mejora. Entonces, con esa idea, precisamente, hay un pasaje que nos habla de una cuestión ahí de crecimiento y de medir, de medir. Ese es el punto. El pasaje está por ahí en Efesios capítulo 4, versículo 13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y cuando vemos aquí medida, entonces, en teoría, tendríamos que pensar en algo como tal que se puede medir. ¿Por qué? Porque si tomamos la idea de los monos estos que sacaron esa idea, que Dios ya lo había dicho aquí, de que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, hay que medirlo para poder saber si estamos o no mejorando. Ahora, cuando vamos a ver un pasaje, todo el pasaje de Efesios capítulo 4, pero quiero que guardes en tu mente, y esto yo lo hago muy comúnmente, ¿no? Que separemos lo que es un qué de lo que es un cómo, porque son distintas. El qué es el concepto, nada más. El cómo es la forma de cómo lo vamos a hacer. Pongamos un ejemplo. Vamos a decir: Lalo, tienes que correr una carrera de 5 kilómetros. Ese es el qué. No le hemos dicho cómo, ¿eh? Lo que tú no sabes es que tienes que correr esa carrera de 5 kilómetros a paso veloz, con botas vaqueras, sombrero de charro. Entonces, el cómo describe la forma en que se tiene que hacer. Entonces, no olvidemos nada más eso. En el pasaje que vamos a ver, vamos a tratar de diferenciar los qués de los cómo. Y vamos a ver el pasaje completo. Ustedes lo tienen ahí en la Biblia, yo lo voy a leer de acá. Pero vamos a leer un versículo yo y un versículo ustedes, y terminamos con el último, con el versículo 15,
y empiezo yo leyendo el primero que dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe, un bautismo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y fijémonos ahí en los detalles, ¿verdad? Como siempre. ¿Cuáles son los detalles más importantes a resaltar de este pasaje? Como es digno. Entonces, el como es digno es un qué, no es un cómo, porque todavía no nos dice cómo. Nomás nos está diciendo que ruega que nosotros andemos como es digno. Y luego dice por ahí, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia, en el vínculo de la paz. Está por ahí en el versículo 7, conforme a la medida, otra vez, con el concepto de lo que no se mide, no se mejora. Y luego en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego por ahí resaltan la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y otra vez se repite, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y finalmente en el 15, que crezcamos en todo. Y antes de continuar, oremos. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, Padre, por el tiempo que nos permites estar juntos. Gracias por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Gracias por el tiempo de reunión que tuvimos para recordarte, para hacer memoria de tu muerte y tu resurrección, tu pronta venida. Señor, también gracias por permitirnos presenciar, Señor, milagros tan bellos, Señor, tan ejemplares de lo que es tu poder, de lo que es tu bondad. Gracias por ello, Señor. Y también te damos gracias por este tiempo de estudio de tu palabra, Señor, que seas tú el que nos hable en esta mañana y que salgamos de aquí diferentes, Señor, que nos llevemos realmente algo que sirva en nuestra vida práctica. Señor, te lo pedimos en los méritos de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Entonces, de lo que acabamos de ver, vamos a ver un proceso visual, porque ahorita lo leímos en un texto y en el texto es un poquito más difícil ir identificando las partes importantes y también la diferenciación de este qué y este cómo. Entonces, empecemos por ahí, pero primero debemos de recordar una cosa. Nosotros podemos tener una opinión y podemos decir, pues es que yo creo que es así. Yo pienso que es así. Y está bien, tú puedes tener tu opinión y tu preferencia. Yo no tengo problema con eso, nomás que cuando te topes con las escrituras, pues ahí te encargo, ¿va? Porque la escritura va a llegar y va a hacer a un lado todo lo que tenga que hacer a un lado para que la escritura sea la que prevalece.
Y esto es importante, insisto, porque cada vez que leemos un pasaje como el que vamos a analizar, empezando por ahí, el pasaje empieza en el versículo 1, como es digno. Entonces, dijimos que este era un qué, ¿sí? Dijimos que era un qué. Y cuando preguntamos, o si preguntamos, ¿cómo es andar como es digno? Y ahí podríamos meternos en un problema. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros podríamos opinar cuál es nuestro concepto de lo que es andar como es digno. Y quizás en esa respuesta lo que vas a poner son tus preferencias, tus pensamientos, tu aprendizaje y la forma en cómo te han enseñado, y de esa manera tú defines cómo es digno. Pero, perdón, yo mencioné ahorita, tú puedes tener tus propios conceptos, tus propias preferencias, y yo no me voy a pelear con eso, ¿no? Pero sí te digo una cosa, Dios dice otra cosa. Si tú no estás de acuerdo con lo que Dios dijo, pues ese ya es un asunto que tendrás que arreglar tú con el Señor, ¿verdad? Pero el Señor nos dijo aquí cómo es andar como es digno. Lo dijo en el versículo 2 y 3. ¿Cómo es andar como es digno? Con toda humildad, empezando por ahí. Andar como es digno es andar con toda humildad. ¿Qué más mencionó? Con toda mansedumbre. Con mansedumbre también mencionó soportándoos con paciencia. Y finalmente mencionó solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Este ya es un cómo de alguna manera. ¿Por qué? Porque primero dijo ¿cómo es digno? ¿Cómo es andar como es digno? Con humildad, con mansedumbre, soportándose y solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Ahora, en este pasaje no solamente se nos dio un qué y un cómo, también se nos dio un con qué. ¿Dónde está ese con qué? ¿Con qué lo vamos a hacer? Con los dones espirituales, ahí están. Precisamente Pablo describe que él ruega al Señor que andemos como es digno, con humildad, con mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dijo, también va esto. Los dones, todo lo que Dios reparte a cada uno de nosotros, conforme a la medida de fe de cada uno de nosotros, Dios otorga. Y luego después de esto viene un propósito. Viene un propósito por el cual Pablo espera y pide al Señor que suceda todo esto. ¿Cuál es ese propósito? Unidad de precios. Ese propósito que viene se convierte otra vez en un qué, porque no nos va a decir cómo. Todavía se convierte en otro qué, pero lo que dice Pablo es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, otra vez, ¿qué es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio? ¿Verdad? Y otra vez tú y yo podríamos hacernos nuestras propias ideas de qué es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero lo va a decir ahorita más adelante. De esto de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, parten dos conceptos también, que son otros que. Este está en el versículo 13. Primero, dijo, en el versículo 13 dijimos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, también es un qué porque no nos está estableciendo todavía cómo es que se llega a la unidad de la fe. Y después menciona otra cosa también. En el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Y es bien interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que estamos estudiando en los jueves, el estudio aquí de los jueves, y veíamos precisamente cómo Pedro, que esto es una carta de Pablo, pero Pedro en el capítulo 1 hizo mucho énfasis también en que nos ejercitáramos en algunas cualidades muy específicas con un propósito. Y dijo, vosotros pues, con toda diligencia, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud
conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y luego dijo, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, esta parte de llegar a la unidad de la fe y de llegar a un conocimiento del Hijo de Dios tiene una importancia relevante en lo que es nuestra vida con respecto a lo que estamos estudiando. ¿Qué estamos estudiando? Es necesario que Él y que yo. Esto tiene que ver con eso. Ahorita vamos a ver por qué, porque aquí nos quedamos hasta el versículo 13. Después del versículo 13 viene el versículo 14, donde nos vuelve a mostrar otra vez un ¿para qué? ¿Para qué es necesario todo eso de la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios? ¿Qué es lo que dice ahí en el versículo 14? Menciona varias cosas. Para que no seamos niños fluctuantes, para que no seamos llevados de cualquier viento de doctrina, para que no seamos engañados. Entonces, Efesios 4. Entonces, aquí está otra vez el para qué, el propósito por el cual es importante todo lo anterior, ¿verdad? Desde el principio, desde que andar como es digno, con mansedumbre, con humildad, etcétera, etcétera, con los dones espirituales que son la herramienta que Dios nos dio para llegar a todo eso, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y poner énfasis en la unidad del Espíritu y en el conocimiento del Hijo de Dios para que no suceda esto, para que no seamos niños fluctuantes, para que no seamos, llevados por cualquier viento de doctrina y para que no seamos engañados. Y luego va a mencionar el cómo. Eso nos va a llevar a que crezcamos en todo. Cuando nosotros crecemos en todo, entonces es que se cumple aquello. Dice Pablo, para que no suceda esto, sino que en lugar de que suceda eso, suceda esto. Es decir, si con toda la diapositiva anterior crecemos y conocemos al Señor y estamos unidos en espíritu, entonces va a suceder esto. Vamos a llegar hasta esta parte. Aquello no sucede y esto sí. Pero también nos dice, estos dos para qué son qué es, porque no nos dice cómo. En medio establece el cómo en el versículo 14. ¿Cómo? ¿Cómo dice ahí que va a ser? Siguiendo la verdad en amor. Ese es un cómo. Es decir, para que no suceda esto, sino que siguiendo la verdad en amor, suceda esto. Lleguemos a el conocimiento y la unidad en el espíritu. Ahora, todo empezó ya con el que ruega Pablo que andemos como es digno. Pero al final, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que se espera al final de todo este proceso que vimos así desglosado y dividido entre el qué y el cómo? ¿Cuál es el propósito final? Que crezcamos en todo. Entonces, estábamos viendo que Juan dijo es necesario que él crezca y yo mengüe. Sí, que yo me haga más chiquito, pero es importante que entendamos que la parte que nos corresponde a nosotros implica esto. Implica que crezcamos en todo. Pero otra vez, crecer en todo es un qué, porque pues, está demasiado general, ¿verdad? Pues hay que crecer en todo. Me la tomé muy en serio, pues yo estoy creciendo en todo, por todos lados. ¿Qué es crecer en todo? Alguien que me dé ejemplos de en qué debemos de crecer. Conocimiento, sabiduría, actitud, servicio, fe, servicio, amor, humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Cómo? Amor ya está. Templanza, benignidad. Ya sé por dónde van.
La gracia. Gracia. En misericordia. En gratitud. En santidad. En espíritu. En alabanza. ¿En qué más debemos crecer? Porque dice que en todo. En dominio propio, el que está acá más o menos también, templanza. En virtud, que es excelencia moral. En oración. ¿En qué más? ¿En qué? En verdad. En verdad. Ya Ya está por acá de la fe. La humildad también. Está. Y aquí está. Dominio propio ya está. Unión. En unión. En unión. Está hablando de eso, de la unidad del espíritu, etcétera. Y podemos quizás todavía ponerle un poquito más cosas ahí. Pero efectivamente, pero vi por dónde iban algunos. Si pensaste, por ejemplo, en lo que es el fruto del espíritu, pues pensaste a lo mejor en cosas en las que tenemos que crecer, como en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Al menos si pensaste en el fruto del espíritu, pues podemos ver ya algunas cosas en las que debemos de crecer, ¿sí? Pero ahora que estamos otra vez viendo el estudio de Pedro, Pedro menciona otras características y algunos las mencionaron también acá y dijimos que podríamos pensar también que debemos de crecer en virtud, fe, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, Pedro la menciona, afecto fraternal, y vuelve a mencionar amor. Si te fijas, intencionalmente hasta los puse en colores distintos. En azul está lo que menciona Pablo ahí respecto a lo que es el fruto del espíritu. Y en verde, lo que Pedro menciona respecto a las cosas que tienen que estar en nosotros y abundar para no estar ni ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero pregunto, ¿serán todas las cosas en las que tenemos que crecer? No. Y ustedes mencionaron acá otras. Yo puse algunas, ¿verdad? Que algunas ya están acá también. Debemos de crecer en pureza, en el compartir, en ser compartidos, en nuestro carácter que se parezca al de Cristo, en santidad, en gracia, en soportar a los demás. Eso está mencionado ahí al principio y a lo mejor podríamos poner más y llenamos la hoja. El asunto es que tenemos que crecer, porque el final de todo lo que mencionó Pablo ahí en Efesios capítulo 4 termina en el versículo 15 con esto, que crezcamos en todo. Ese es el propósito final ahí, hasta ahí, porque todavía va a mencionar más cosas, ¿verdad? Pero hasta ahí cierra ese bloque, digamos, con la parte de crecer en todo. Ahora, ¿está por ahí? No, no está, pero sí lo mencionaron acá. Pero hay una parte que es importante porque en esto es donde se va a ver, y ahorita lo vamos a comprobar más adelante, por qué esta característica que viene es importante y es realmente una de las formas más fáciles en las que podemos ver o observar que una persona está creciendo en humildad. Cuando hay humildad, es lo más probable que pudiéramos estar creciendo en todas las demás. Y ahorita te voy a explicar por qué. ¿Quién puede vivir la vida cristiana? Una persona humilde. Una persona humilde, bueno, pues sí, obviamente. Tendríamos que definir, creo yo, qué es la vida cristiana, ¿no? Para poder saber quién puede vivir la vida cristiana. Y hace tiempo yo compartí, a propósito lo puse así, pero yo mejor lo voy a decir porque no creo que lo podamos recordar. Pero yo decía que el concepto de la vida cristiana no es tan correcto.
Porque pensar en la vida cristiana, de este lado, por ahí está una imagen en donde todos van escalando con sus propios esfuerzos. Entonces, con esfuerzos propios, quizás puedas hacer el intento por vivir una vida que al menos parezca cristiana. Porque no es lo mismo vivir una vida cristiana que vivir la vida en Cristo. Es distinto. Es otra cosa. Entonces, la vida cristiana puede ser imitada, pero la vida en Cristo es distinta, porque esa refleja precisamente todo lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. Un crecimiento en todas esas áreas de la vida y que la humildad va a formar parte importante de esa medición que estamos haciendo para saber si estamos creciendo o no. Ahora, tratamos de responder quién puede vivir esa vida en Cristo. Pero antes de decir quién puede vivir esa vida en Cristo, te invito a pensar quién no puede vivir la vida en Cristo. ¿Quién no puede? El hombre natural primero. El hombre natural es el que no conoce a Dios, ¿verdad? Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, para alguien que no tiene todavía el Espíritu de Dios, te pregunto, ¿tú crees que le interese crecer en todo lo que presenta Pablo? Que no, no le interesa. Son locura para él. Entonces, ese tipo de personas no podemos esperar que manifiesten lo que es una vida en Cristo. Ahora, ¿quién más? El que peca deliberadamente, descrito ahí en Hebreos 10, 26. Malamente interpretado muchas veces, pensando que se refiere a cristianos que pecan deliberadamente. No, no se refiere a eso. Cuando el escritor de Hebreos se refiere al que peca deliberadamente, porque así inicia el pasaje, dice, porque si pecamos voluntariamente y pensamos que está hablando de nosotros como creyentes, no está hablando de nosotros como creyentes, está hablando como aquellos que a pesar de haber recibido el conocimiento y la verdad, no aquellos que han creído en Cristo, no, aquellos que han recibido el conocimiento, pero han decidido, a pesar de saber, han decidido darle la espalda a Dios. Y decir así con todas las de la ley, hay una, espero que no haya aquí personas que tengan ese modo en su WhatsApp, ¿verdad? Pero lo voy a decir de todos modos. Pero ustedes saben que en WhatsApp hay un modo para esconder las palomitas ahí que no se pinten azules, ¿verdad? Siempre he pensado que es una hipocresía eso. Siempre. Yo digo, al menos yo no pretendo ponerlas, porque el día que yo no quiera contestarle a alguien, lo voy a dejar en visto. ¿Por qué tengo que esconderme para que no vea si lo vi o no lo vi? El que peca deliberadamente es el que sabe cuál es la verdad respecto a Cristo, pero decide personalmente darle la espalda. Lo ha decidido así completamente darle la espalda y eso es ser hipócrita respecto al querer presentarse como algo que no es. Entonces, el que rechaza completamente a Cristo, ese tampoco se puede esperar que viva una vida que se parece a la de alguien que está en Cristo. ¿Quién más no puede vivir una vida en Cristo? El que dice ser cristiano y no ama a su hermano. Esto creo que ya lo hemos explicado hasta el cansancio. De ningún pecado, hermanos, de ningún pecado se hace mención como se hace de como se hace del no amar a los hermanos. Y a mí siempre se me ha hecho así bien duro y bien crítico. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así de simple. Así pueda venir a la iglesia, así pueda decir que es cristiano, si no ama a su hermano, es un falso. Es un hipócrita porque
¿cómo puede decir? Porque a lo mejor no se lo dice abiertamente, pero si no ama a su hermano, a quien tiene enfrente, ¿cómo puede decir que ama a Dios? Y eso lo dice Juan también igual, ¿no? En el capítulo 4, versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, otro tipo de personas de quien no se puede esperar que vivan una vida en Cristo y una vida de crecimiento, es aquel que dice ser cristiano, pero que no ama a su hermano. Y el amar al hermano es un qué, el cómo. Ahí te lo encargo, porque hay muchas formas en las que nosotros podemos manifestar y demostrar el amor a los hermanos. Entonces, de estas tres tipos de personas no se puede esperar que haya un crecimiento. La pregunta es entonces, ¿de quién sí? ¿De quién sí se espera que haya un crecimiento? Porque Pablo decía ya en Efesios 4, ¿no? Para que crezcáis en todo, en todas esas características que me ayudaron ahorita ustedes a definir. ¿De quién sí se espera que haya crecimiento en todo esto? Del creyente, del verdadero creyente, del que ha creído en Cristo. ¿Del perfecto? No, del creyente. Del creyente sí se espera que su vida vaya mejorando. Y dijimos al principio, lo que no se mide, no se mejora. Entonces, ¿cómo podemos medir eso para saber que realmente vamos creyendo? Ahorita lo vamos a ver. Pero de quien sí se espera crecimiento es del verdadero creyente. Del que sí tiene la intención de dedicar y pasar tiempo con el Señor para conocerlo. Como dijo Pablo también ahí en Efesios 4. Hasta que todos lleguemos a la estatura de ese varón perfecto en la unidad del Espíritu y en el conocimiento de nuestro Señor. Entonces, de este tipo de personas, de nosotros como creyentes, sí se espera crecimiento, pero otra vez, ese es un qué. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a obtenerlo y a verlo? Ese es para mí sería el meollo, más bien. ¿Cómo vamos a verlo? Y aquí es donde entra ya en juego, hasta aquí termina la introducción del estudio, ahora sí vamos a empezar. Aquí es donde entra la parte que dijo Juan. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, lo que se espera del creyente es que crezca, pero que al mismo tiempo se haga más chiquito. Entonces, te das cuenta cómo ahí pareciera una incongruencia. El tema es este. Dijimos ahí al principio, lo que no se mide no se gestiona y lo que no se gestiona no se mejora. Pero nuestro problema tal vez está en qué y cómo se mide. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos de que nosotros debemos de crecer, tristemente a veces tomamos los peores ejemplos para pensar o mostrar que estamos creyendo. Y en lugar de crecer en humildad, crecemos en soberbia. Y estamos tratando, hace mucho tiempo escuché a un predicador que decía, no hables de las cosas que tú haces para Dios. No hables de las cosas que tú haces para Dios. No digas cuánto trabajas para Dios. Habla lo que Dios ha hecho por ti. Te das cuenta cómo son dos puntos de vista diferentes, pero muchas veces pensamos que la gente va a vernos y va a pensar que estamos creciendo porque hacemos mucho. Entonces, como hago mucho, todos van a ver y van a saber que yo estoy creciendo y a lo mejor ya ni siquiera estoy creciendo porque ya llegué al tope. Y ya, más ya no tengo casi que crecer, porque ya crecí tanto y hago tanto por el Señor que ya no lo necesito. Pero no, la clave para saber si es que estamos creciendo o no es precisamente qué y cómo se mide eso. Y aquí es donde quisiera entrar con algo que nos va a ejemplificar precisamente cómo se mide
la lámina anterior, es que no traigo mi presentador y no me puedo regresar. Pero el asunto es que tenemos que crecer, pero también tenemos que hacernos chiquitos. Entonces, en algo es que tenemos que ver en qué nos hacemos chiquitos. Y eso solito va a reflejar en qué estamos creciendo. Y esa persona es Pablo. Pablo. Yo no sé si tú tienes tus personajes favoritos de la Biblia, ¿verdad? Yo sí tengo como 3. Y uno de ellos, de mis personajes favoritos en la escritura, es Pablo. Y Pablo, no sé, representa algo muy, muy especial. Porque incluso Pablo en Filipenses presentó ahí su currículum, ¿no? Ahí su pedigrí. Y la verdad es que es algo impresionante. Impresionante. Y quisiera que me ayudes a recordar qué fue lo que dijo Pablo de sí mismo ahí, en Filipenses, capítulo 3. Él dijo que fue circuncidado al 8º día, que era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pregunto, ¿quién podríamos competir con él? Nadie. No más que tenemos que recordar una cosa. Pablo lo está diciendo aquí para que reconocieran la importancia que tenía él. No. Pablo lo está mencionando nada más, diciéndole a los demás, si alguno de ustedes piensa que tiene de qué gloriarse, yo más. Yo tendría más que gloriarme de cualquiera de ustedes, porque yo soy o fui circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, etcétera, y empieza a dar ahí su currículum. Pero al final de esta lista, ¿quién dejó el coche aquí en la cochera del portón de aquí, verdad? Sí, ahí van ya voy ahí. Entonces, Pablo lo está diciendo para decirles, si ustedes piensan que se podían gloriar, yo más. Pero después de decir esto, Pablo dice, sin embargo, todo esto, ¿qué es para mí? Basura. Esto es basura para mí. Aunque sea algo de lo que yo podría gloriarme más que cualquiera de ustedes, para mí es basura. Y no sirve para nada. Y quisiera invitarte a hacer un análisis precisamente de cómo se veía Pablo a sí mismo a lo largo de su vida, a lo largo de su ministerio. Y para ello vamos a hacer primero un reordenamiento. ¿Alguien me puede citar el orden en el que aparecen en la Biblia las cartas de Pablo? ¿Con cuál empieza? Pues, con Romanos. ¿Y luego? Primera y segunda de Corintios. Gálatas. ¿Y luego? Efesios. Filipenses. Colosenses. Primera y segunda de Tesalonicenses. Primera y segunda de Timoteo. Tito. Filemón. No, Hebreos ya no es de Pablo. Bueno, al menos no está identificado como el autor, ¿verdad? Pero las cartas de Pablo terminan ahí con Filemón. Pero este es el orden en el que están en la Biblia. Sin embargo, no es el orden cronológico en el que se escribieron. ¿Alguien sabe cuál es el orden cronológico en el que se escribieron? ¿Cuál fue la primera? Ahora, voy a mostrar algo muy similar aquí, pero en orden cronológico. Y en la parte de arriba le puse el año en el que se estima que la carta fue escrita. Tristemente en aquel entonces pues no había métodos tan modernos como hoy para guardar la información, entonces quizás no sea tan exacta, pero pues sí se tiene un estimado bastante claro de más o menos cuándo fue el año en que se escribieron estas cartas. La primera carta que escribió Pablo fue
la carta a los Gálatas, por ahí más o menos entre el 48 y el 49 después de Cristo. Después de esta vino la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. Después la primera y la segunda carta a los corintios. Después la de Romanos, por ahí en el 57 aproximadamente después de Cristo. Después de Romanos, la carta a los Efesios, que es donde estamos leyendo ahí la cuestión de andar como es digno y de que al final crezcamos en todo, etcétera. Después, la carta a los Filipenses entre el 60 y el 62 después de Cristo. Después tenemos la carta a los Colosenses, más o menos en la misma época. De hecho, esas tres cartas se estiman que pudieron ser escritas en ese mismo periodo de tiempo, entre el 60 y el 62. Después está la primera carta a Timoteo, luego la de Tito y finalmente la segunda carta de Timoteo. Fue la última. Entonces, Pablo, en esta carta que estamos viendo acá en Efesios, él está proponiendo que debemos de crecer en todo. Juan, cuando estuvo con Jesús, dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, hay algo bien interesante, porque en el orden cronológico en el que están escritas las cartas de Pablo, se puede observar cómo se veía Pablo a sí mismo. Entonces, cuando Pablo escribe a los Gálatas, que es la primera carta, eso creo que ya lo había mencionado en alguna ocasión, pero te invito a que lo vuelvas a hacer. Todas las cartas en su inicio, de aquí para adelante, casi en todas, si no es que todas, Pablo los saluda y les echa flores. Escojan una, la que quieran. ¿Cuál quieren? Timoteo. A ver, la carta de Timoteo. ¿Primera o segunda? ¿Eh? Segunda carta, Timoteo. No, mejor la primera, pues ya la segunda ya la he escrito. Pero te voy a dar oportunidad con la segunda. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de vida, de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Ya desde ahí es una florecita que le está aventando Pablo. Amado hijo. Otra. Romanos. Romanos capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ya les aventó su florecita. Y así agarra todas, y en todas Pablo siempre empieza una introducción con una florecita, pero a los Gálatas no. A los Gálatas no. Y puede ser por dos razones. Una, por el tema que va a tratar ahí. El tema que va a tratar ahí, Pablo, con los Gálatas es un tema serio, de hipocresía, de legalismo. Entonces, el tema como que no está muy cómodo para aventarles una flor, ¿verdad? La carta a los Gálatas empieza Pablo, apóstol de Jesucristo, no por, fíjate bien, porque ese es el punto, precisamente. Ahorita lo vamos a ir viendo, lo vamos a ver otra vez. Pero les dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y les deja primero por enfrente, ¿verdad? No, esto no es de ustedes, señores. Ustedes están muy por debajo. Porque yo soy apóstol de Jesucristo, dice, no por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, Padre, que lo resucitó de los muertos. Y luego continúa diciendo, gracia y paz sean a vosotros, del Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo a quien sea la gloria, o sea, a él, a ustedes no. Y luego dice el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llama. Y empieza el regaño desde ahí. No hubo florecita. Pero lo importante a destacar aquí en esta carta, ahorita lo vamos a ir viendo, es que en 4 ocasiones al menos, primero ahí en la carta a los Gálatas, luego en la primera carta a los Corintios, luego
en la carta a los Efesios y finalmente en la primera carta a Timoteo, hay descripciones de cómo se ve Pablo a sí mismo. Él se menciona a sí mismo como algo. Entonces, esto que estamos viendo ahorita nosotros la descripción que dio Pablo acerca de sí mismo está ahí, en esta etapa de su ministerio. Empezó con aquella carta, terminó con esta, pero más o menos aquí, a la mitad de su ministerio, es que Pablo da todo ese currículum, pero ya dijimos por qué. Porque él está diciendo, no, si ustedes piensan que tienen algo de qué gloriarse, yo más, pero aún así no lo considero como algo valioso, es basura para mí. Entonces, en estas 4 cartas, Pablo sí dice algo de sí mismo. En la primera, que dijimos que es la de los Gálatas, es lo que ya vimos, Pablo se presenta como apóstol. Y se presenta así con esa credencial de no por hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Entonces, no era tráfico de influencias, no, pero sí una carta de presentación tremenda cuando llega con los Gálatas. Yo soy apóstol y no por hombres, sino por el mismo Dios. Dios me puso como apóstol. Entonces, pues uno diría, ¿vale? Está bien, ¿verdad? Pues ¿cómo no tenía el derecho de decir eso? Pues si era circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Jamín, en cuanto a ser fariseo, en cuanto a la justicia que es por la fe, por la ley, perdón, irreprensible. Entonces, pues sí tenía derecho de presentarse así de esa forma, ¿verdad? Pero en la carta a los Efesios, él explicó que la idea es que vayamos creciendo en todo. Y observa qué sucede cuando llegamos a la primera carta a los Corintios, que aproximadamente entre 5 y 7 años después entre 5 y 7 años después de su ministerio, en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, él se presenta ya no como ese apóstol que se presentó con los Gálatas. Ahora él se presenta, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Allá con los Gálatas se presentó y dijo, yo soy apóstol. Y no por ustedes, Dios me puso. Y acá como que después de entre 5 y 7 años de su ministerio, de su comunión con el Señor y de su trabajo con las iglesias, él dijo, ya no soy ese apóstol, ahora soy el de más último, el más pequeño de los apóstoles. Luego, en la siguiente carta que mencionamos, antes de eso, esto fue en la primera carta a los Corintios. En la segunda, Pablo menciona que Dios ha puesto en su propia carne un aguijón. Y lo asombroso aquí es la razón por la cual Dios le dijo que le puso ese aguijón. ¿Cuál era? Para que no me gloriara, ¿no? Sobremanera. Entonces, Dios sabía que Pablo tenía con queso las gordas. Sí, sí tenía. Pero Dios se encargó a ver, mijo, no te me hueles. Y puso algo en su vida, que no sabemos qué es, pero lo hizo para mantenerlo a raya. Y sabes una cosa, por lo que veo en el desarrollo de su vida, creo que Dios cumplió su propósito en esa parte de su vida. Porque primero dijo, soy apóstol, luego dijo, bueno, ya no soy el mero bueno, ahora soy el último de los apóstoles. Y luego en la siguiente acá, sí, lo bajaron, sí. Pues ¿para qué decimos que se bajó el sol? Lo bajaron también con ese aguijón que Dios le puso. Ahora, después en la siguiente carta que vimos, en la de Efesios, en el capítulo 3, versículo 8, o sea, en el capítulo anterior de lo que estábamos viendo, Pablo dijo, a mí que soy el más pequeño de todos los santos. Y quiero decirte una cosa, te invito a que te lo lleves de tarea, pero revisa a qué se refiere cuando dice, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio. El detalle es que hay una parte importante que muchos no ven también. Jesús estuvo en contacto con los discípulos, sí. Qué bueno. Ahí empezó el fundamento del evangelio. Pero ¿sabes a quién le fue revelado todo el misterio que tenía que ver con la iglesia?
a Pablo. Y Pablo lo describe así con detalle en el capítulo 2 y capítulo 3 de Efesios. Léelo así con detalle. Tómate un cafecito con el Señor y llévatela tranquilo y ve cómo ahí describe él, cómo él fue escogido para recibir ese mensaje, ese misterio de la iglesia. Pero cuando llegamos aquí al versículo 8, se refiere a sí mismo a él y dice, a mí que soy el más pequeño de todos los, ya ni siquiera con los apóstoles se ponía, menos que el más pequeño de todos los santos. Entonces, sería que Pablo estaría creciendo, porque así como se ve, parece que no está creciendo, parece que va para atrás. Porque primero era el apóstol machín, ya después ya no fue el mero bueno, ya fue el último de los apóstoles. Y luego después ya fue el menos y más pequeño de todos los santos. Y luego, para rematar, en la primera carta a Timoteo, ya no se ve él ni siquiera como el menos o el más pequeño de los apóstoles, sino que dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, te digo una cosa, ¿sabes qué produce el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida? Esto. El conocimiento de Cristo en nuestra vida produce que cada vez nos demos cuenta que nosotros no somos nada. Mientras más lo conocemos, mientras más aprendemos de Él, mientras más nos acercamos a Él, nos damos cuenta que somos más pequeños. ¿Te hace sentido ahora lo que Juan dijo cuando él expresó? Es necesario que Él crezca, pero que yo no. Entonces, ahorita yo les planteaba ahí en la lista donde estaban todas estas características. La humildad es la más importante porque esa es donde se nota, esa es donde se ve. Entonces, queda claro, ¿no? Ese decremento o ese decrecimiento. Primero se presenta como apóstol, luego como el más pequeño de los apóstoles, luego como el menos, más pequeño de todos los santos y finalmente como un pecador. Entonces, siempre me ha llamado la atención una cosa, y esto no es la primera vez que lo menciono. La carta de Romanos está dividida en varias fracciones y lo voy a hacer así bien rápido. En el capítulo 1 y el capítulo 2 de la carta a los Romanos, Pablo presenta la realidad de los hombres en los tres grupos, en los malos, en los buenos y en los feos. No, no se crean los feos, no. En los buenos, en los malos y en los judíos. Luego del capítulo 13 en adelante hasta el 11, Pablo habla de la obra de Cristo, de cómo se produjo la obra de Cristo. Del capítulo 12 en adelante empieza la responsabilidad de nosotros como cristianos. En el capítulo 12 en la iglesia, en el capítulo 13 en la sociedad, en el capítulo 14 y capítulo 15 con los débiles en la fe. Pero me llama mucho la atención, siempre me ha llamado mucho la atención, cómo es que cuando Pablo, la primera instrucción que da a nosotros como creyentes, después de haber visto lo que Cristo hizo y empezar a mencionar cuál es nuestra responsabilidad como creyentes, hace esta mención, Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida, otra vez esa palabra, la medida, porque algo tenemos que estar midiendo en nuestra vida, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, a mí me llama la atención porque es de las primeras. Porque antes de empezar con todas las instrucciones, Pablo dice, hey, no te me creas más de lo que eres. Y el desarrollo de su vida en sus cartas nos lo confirma, ¿no? Luego, hay un pasaje en Proverbios también que hemos mencionado en otras ocasiones, de las cosas que Dios aborrece y que no le gustan. Y dice 6 cosas, Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 aborrece su alma. Y la primera, antes de cualquier otra cosa, antes de cualquier otra cosa, dice el sabio Salomón, de las cosas que Dios aborrece, yo no sé si tenga algo que ver el orden en el que está escrito, pero la primera que se menciona es los ojos altivos.
Viene después la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, etcétera, etcétera. Pero la primera que se menciona es los ojos altivos. ¿Por qué? Porque los ojos altivos son los que no nos van a dejar ver que estamos creciendo. Si tú ves que tú tienes más interés porque los demás vean lo que estás haciendo, mi hermano, te aviso, vas en la dirección equivocada. Vas en la dirección equivocada. Pablo no iba para arriba. Como se veía a sí mismo, él no iba para arriba, él iba para abajo. Él iba para abajo. Entonces, dijimos que lo que no se mide, no se gestiona, y lo que no se gestiona, no se mejora. Te pregunto, ¿cómo te defines a ti mismo? ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Cómo te ves? O peor aún, ¿cómo deseas que te vean los demás? Porque si somos de aquellos que queremos reconocimiento, que queremos ser el primer lugar, ¿te acuerdas lo que le dijo Jesús a los fariseos ahí en Mateo 23? Jesús les dijo, hagan todo lo que les dicen ellos, pero no sean como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Ellos aman estar en las plazas y en todos lados y que los vean, ¿no? Esa es una clara señal de que no estamos creciendo. No estamos creciendo. ¿Te acuerdas de una ilustración que te conté alguna vez? Cuando a alguien le huelen los pies, póngale talco. No, no. Bueno, sí póngase talco, pero cuando a alguien le huelen los pies, todo el mundo se da cuenta. Menos él. Menos al que le huelen los pies. ¿Por qué? Porque está acostumbrado ya a su olorcito, ¿eh? Entonces, con este tema del crecimiento, mis hermanos, es lo mismo. Es lo mismo. Vamos en dirección equivocada y todos lo ven, menos nosotros. Menos nosotros. Nosotros pensamos que vamos bien. Nosotros pensamos que estamos bien. Estamos en la dirección correcta cuando no, y todos lo ven. Pero tristemente a veces no tenemos el valor de irle a decir a alguien, ¿sabes qué? Bájate de la nube. Entonces, ¿cómo te defines a ti mismo? Porque tus palabras y tus acciones tienen que, tienen que hacer match. Si no, no sucede. La forma en la que nos vemos a nosotros mismos o en la que queremos que nos vean los demás refleja nuestro nivel de crecimiento. Y eso yo lo veo claro en la vida de Pablo. Pablo fue, a medida que fue avanzando en esos 20 años de ministerio, entre 5 y 7 años, él fue viendo su realidad y diciendo, yo estoy siendo cada vez más chiquito. Entonces, yo te invito, mis hermanos, te invito a que veamos y a que pensemos realmente cómo nos vemos a nosotros, cómo me podría definir yo ahorita y ver si realmente estoy creciendo en todo lo demás. Porque si no, si todo eso en lo que debemos de crecer, si en todo lo que debemos de crecer, yo estoy en primer lugar, entonces voy en la dirección equivocada. No es este tipo de hacerse más chiquito el que tendríamos que observar, no, tendríamos que crecer, pero en Cristo, no en nosotros. Entonces, cuando el yo, como Pablo, cuando el yo se va haciendo más chiquito y casi desapareciéndose, ¿quién aparece? Cristo aparece Cristo en tu vida. Y cuando entonces Cristo aparece en tu vida, es visible. Y es visible para todos. Y eso indica entonces que vamos en la dirección correcta. Entonces, mis hermanos, la oración de esta tarde es que todos dispongamos realmente nuestro corazón para menguar, así como lo hizo Pablo. Para menguar y para
darte cuenta de que en la medida que conoces a Cristo, en la medida que tenemos o alcanzamos ese conocimiento del Hijo de Dios y llegamos a esa unidad de fe, darnos cuenta que estamos haciéndonos cada vez menos. Y eso va a hacer que Cristo nos permita crecer en todo eso, en todas esas áreas de nuestra vida que necesitamos crecer. Y que Dios bendiga su palabra. Oremos. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde porque permite, Señor, que podamos observar a través de vidas ejemplares como la de Pablo. Es posible, Señor, conocerte y ir dándonos cuenta, Señor, que somos seres, Señor, que batallamos para reconocer que queremos a veces, Señor, la luz y los reflectores. Solo tú eres digno, Señor, de recibirlo y ayúdanos, Padre, de veras a poder medir correctamente la forma en que estamos creciendo. Danos fuerza, Señor, danos disposición, danos el ánimo, Señor, para buscar en tu palabra, para buscar encontrarte a ti, para conocerte, Señor, para llegar a esa unidad del Espíritu con todos nuestros hermanos, Señor, y poder realmente alcanzar esa estatura del varón perfecto. En tu nombre, Señor, pedimos que nos vayamos de aquí con esa idea en nuestra cabeza, Señor, de hacer que tú crezcas en nuestra vida y que nosotros nos vayamos haciendo más pequeños. Amén. Sí, un momentito nada más antes de que nos vayamos, si me ayudan ahí con la luz. Los niños van a compartir con nosotros algo de lo que han estado aprendiendo en estos días.